La ley y tus derechos es uno de los segmentos nuevos de la tarde que desde que hemos comenzado en mayo, ¿verdad? Trajimos al licenciado Juan Manuel Gaut para que nos ponga al día acerca de todo lo que pasa a nivel legal, y ya él me dijo algo, nos dijo algo. Hay que hacer un poquito de historia cuando hablamos de la ley y tus derechos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Yanira. Buenas tardes, Morada. Hola, bienvenido. Estoy ya moviéndome más en las redes también, viendo camistas y pastores y yo no conocía. Una cosa extraordinaria, como uno crece aquí, Juan Muy Carlos. bien. Sí, yo cada día oro por ti, lo que te he tocado es fuerte. Sí, demasiado fuerte. A mí me sorprendió. Qué bueno que Dios te ha tocado para que me cubras. ¿Por qué dirá eso, licenciado? Y por esa modelo, padre. Lo necesito. Sí, no, yo oro intensamente por ti y por mí. Cuéntame qué traes hoy. Sí, mira, es que he estado, como estábamos hablando, nosotros llevamos mucho tiempo en esta materia, ¿no? De libertad religiosa. Cuando yo llegué, yo no bregaba con libertad religiosa, yo era estrictamente litigante y abogado legislativo. Sí. Pero luego del 2006, esto ha sido prácticamente full time para todos nosotros. Y recientemente me puse a mirar mi tablet y a organizarla. Ajá. Porque cuando tú tienes poca información es fácil encontrarla. Pero cuando tú tienes mucho, tú dices, adiós, ¿y este caso de qué trata? Entonces, tú lo dejas a la memoria y no le pones un hint. Yo siempre tiendo a ponerle un nombrecito a los casos que yo los recuerde. Y haciendo ese ejercicio, porque pues como me tienen en nueva vida, hablando de la ley y sus derechos, yo tengo que tener cuidado, yo tengo que organizarme, ¿no? Yo encontré, en mi récord histórico, que del 2006 aquí, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no contando a Puerto Rico, ha resuelto 13 casos directamente relacionados ya sea a la libertad religiosa como a la libertad de expresión, y en casi todas ellas libertad de expresión religiosa. El Tribunal Supremo de nosotros. No, de Estados Unidos. De Estados okay. Unidos. 13 casos. Incluso ahora recuerdo uno que no incluí, que es el de las monjitas, que también resolvió a favor de las monjitas vía una orden. ¿Recuerdas el caso de las monjitas, que era algo similar a lo de Hobby Lobby, todas esas cosas? Lo resuelve. Entonces tú te quedas, wow, quiere decir que en el periodo de 12 años, esta lucha ha sido tan intensa que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha tomado 13 decisiones o 14 que nos impactan directamente a nosotros. Mira, esto es uno de los casos más importantes. El más difícil fue el de matrimonio homosexual, Obergefell, que fueron 2. Yo cito nada más que Obergefell, que es el importante, que es el que marca la línea. Está el de California, que dijeron que no tenía standing. Ese yo no lo cuento. Si lo cuento, ya tendríamos junto con el de las monjitas, Sisterhood, 15 casos. Pero en Obergefell es el matrimonio homosexual. En Hobby Lobby viene algo bien importante para Puerto Rico. Se menciona el Religious Freedom Restoration Act, que es la defensa de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Nosotros estábamos ya para ese tiempo diciendo que esa ley aplicaba en Puerto Rico. Yo quiero que los abogados sepan, y vengo de ese diálogo, estaba compartiendo con Moraima en una reunión que tuve, decir, si ustedes se van así, nos vemos en los tribunales. O sea, porque hemos tenido que llegar, no nos ponemos de acuerdo, pues nos vemos en los tribunales. Y por fe Dios nos sostendrá. Pero uno ve durante este proceso que hay unos casos en Puerto Rico que no fueron resueltos con el Religious Freedom Restoration Act, como es la licencia de los colegios privados, que es el Colegio de Academias Cristianas. Que el abogado lo plantea y el juez que resuelve el caso, que el juez fue el juez usted, que ya no está con nosotros, él murió, resuelve y no toca el Religious Freedom Restoration Act, lo deja fuera. Y yo te traigo esta historia porque quiero que la gente vea dónde estamos por habernos insertado en el proceso político y en el proceso jurídico, de la controversia jurídica, del debate público, porque si no, la iglesia ahora mismo estaría encerrada en 4 paredes. No podríamos hablar, que fue lo que se trató de hacer en San Juan, con Carmen Yulín, que prohibía los tratados, prohibía las concentraciones en las plazas, y tú te quedas como, wow, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues en ese proceso nosotros entramos tenemos unas reuniones y se nos piden que litiguemos. Nosotros no lo habíamos considerado, o sea, eso era algo que no era muy propio de la tradición protestante, sí de la católica, pero nosotros los protestantes, pues lo que se veían eran casos de desahucio, de propiedades, peleas entre las mismas iglesias, que tristemente hay un montón. Pero entonces ahí nosotros decidimos entrar en un caso famoso que fue el del Colegio de Abogados. Y empiezo con ese caso porque cuando me queden como 10 minutos, dímelo, sí, porque yo me emociono y se me olvida el tiempo.
que vuelve a surgir. No te pueden obligar a asociar ni respaldar un mensaje que tú no estás de acuerdo. En el caso del Colegio de Abogados de Puerto Rico, yo me opuse a la colegiación compulsoria, pero yo no me opuse por motivos políticos. Nosotros nos opusimos, un grupo de abogados, el padre Carlos Pérez, el licenciado Rivera Justiniano. El padre Carlos Pérez hoy es asesor gratuito, no tiene contrato, no cobra un solo centavo, contrario a lo que dice el Nuevo Día, Primera Hora, Metro, no cobra un solo centavo, no pueden sacar un contrato porque no existe. Es pro bono, es asesor de la Comisión de Derecho Civil. El licenciado Carlos Rivera Justiniano es el asesor del presidente de la Cámara. Y yo, que fui asesor hasta los otros días allí, y que soy, pues, ¿quién soy yo? Pues Juan Manuel Gaut Pacheco, hijo de Dios, igual que ellos también. Este grupo de abogados fuimos y cuestionamos que nos queríamos desafiliar por motivos religiosos, porque las posturas del Colegio de Abogados eran contrarios y eran ofensivas a la vida religiosa. Y recuerdo el licenciado Malvin Vela, que lo conozco, que dice: el Colegio de Abogados es para mí mi iglesia, es mi religión. Y nosotros cogimos la noticia y se la mandamos al Tribunal Supremo. Mira, aquí tienes la evidencia que aquí hay un asunto religioso. El Tribunal Supremo no toca el asunto religioso, muy sabiamente, pero dice la libertad de no asociación. Yo no estoy obligado a asociarme con un colegio que no asume mi misma postura. Pero entonces pone un elemento adicional, dice, pero como la profesión de abogado está regida por el Tribunal Supremo, el colegio no tiene que ser obligatorio. O sea, pone que hay un ente que regula. Pero a la misma vez te dice, yo tengo la libertad de no asociación. Yo no tengo que caminar con alguien que no piensa igual que yo y el Estado no me puede obligar. Eso se sabía y no se había dicho. Y ahí tú ves cómo el desarrollo jurídico de Religious Freedom Restoration Act empieza a desarrollarse en Puerto Rico. La afiliación compulsoria, para conocimiento mío y de los demás, implicaba una cuota anual. O sea que tú tenías que pagar para ser parte de... Ya llegaste al final. O sea, estás usando, ya llegaste, estaba en la lucha, o sea, ya llegaste al final. Y vamos a dejar que la gracia nos lleve, que la gracia fluya. Ajá. En el caso de Janus, el Supremo dice, yo no estoy obligado, no se puede obligar a una persona a estar afiliado a un grupo que endosa ideas que yo considero cuestionables y distintas a la mía, y eso está protegido por la libertad de expresión de la primera enmienda. Extraordinario, dice, y encima de eso tú no me puedes obligar a mí a subvencionar con mi dinero una parte privada porque el Estado me lo exija. O sea, que los trabajadores sociales, los psicólogos, que piensen que sus colegios les están coartando su libertad de expresión, su libertad religiosa, y no quieran pagar su colegiatura, envíen una carta. Dice, yo objeto las expresiones del presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, que constantemente es pro perspectiva de género, que no quiere que se enseñen otro tipo de terapias, que me quiere obligar a mí a esto. Yo no autorizo que se me descuente o yo no voy a pagar mi cuota por esto, porque es contrario a mis derechos bajo la primera enmienda. Y las va a tener bien negras. Y lo mismo la Junta de Psicólogos. Aquí tú tienes una psicóloga que me tengo que retener el nombre, que la tuvimos que representar, que le fabricaron un caso para que no pudiera tener su licencia. ¿Cierto? Y tuvimos que ir a la Junta de Psicólogos. Le dieron paso a una declaración jurada que no estaba ni juramentada. Y dos de las personas que estaban para decidir estaban envueltos en el proceso. Cuando pedimos el descubrimiento de pruebas, los tenemos. Entonces tienes el caso de las iglesias escuelas que planteamos la ley de libertad religiosa. Cierto. Y nos dicen, esa ley no aplica. Sancionen esos abogados. Pues cuando dijeron eso, pues yo soy feliz. Breguen con eso. Digo, pero estoy la camisa, ¿verdad? Pues yo dije, que me llamaron y yo digo, bueno, pues bregamos con eso. El día de la juicia, so be it. O sea, no es lo mismo yo estar en un micrófono o escribir en un papel que tener al otro abogado al frente que argumente. Cuando fuimos a llegar el día de la vista, yo creo que tú conoces esa historia. Levantaron la Religious Freedom Restoration Act aplica. No sé si, ¿por qué el secretario de Justicia no le incluyó en su opinión? Lo mismo que hizo el Tribunal Supremo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Puerto Rico lleva más de 10 años aplicando una interpretación de segregación de iglesia-estado contrario a la legislación federal. Por eso era que no querían que dijera que existía. Vamos a la legislatura. La legislatura nos da una resolución respetando el derecho de las iglesias-escuelas. Y varios legisladores dicen, no, si el Religious Freedom Restoration Act no aplica a Puerto Rico. Tuvimos que ir con la ley en la mano a decirle, mire,
aquí está. Exacto. Esto es lo que aplica en Puerto Rico. Eso es parte del desarrollo histórico de la libertad religiosa en Puerto Rico. El reconocimiento de que se ha estado violentando la libertad religiosa durante más de 15 años en Puerto Rico al no aplicar la legislación federal. Y te lo digo porque he ido a reuniones con abogados, ¿verdad? Uno es cristiano. Yo aprendí de un pastor, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo diga aquí, porque yo puedo tocar un arma y yo, bueno, la ventaja que tú tienes es que tú eres pastor. Yo cuando vaya a rendir cuentas, no rindo cuentas como pastor, yo rindo cuentas como abogado. Yo tengo que unas frases que decir, pero uno va entendiendo lo que Dios quiere decir y un abogado me argumenta y después que está 10 minutos argumentando, dice, el único error que tú has cometido es que no sabes que esos casos se resolvieron mal porque no aplicaron esta ley. Entonces se quedó así. Y lo digo porque muchos cristianos todavía hablan de la separación de iglesia y Estado incorrectamente. Y no la entienden. Y no la entienden. Entonces, te quiero dar un ejemplo. En el caso de Osana Tabor, que resuelve el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el gobierno de Obama quiere decirle a un colegio a quienes nombra y a quienes no nombra. Y quiere imponerle sanciones por despido ilegal. Y el Supremo le dice, mire, el privilegio ministerial, si una cosa protege la primera enmienda de total separación de que el Estado no puede imponer una religión, es que yo no puedo decir a quién nombra ministro. Y eso era lo que quería la administración de Obama, imponer quiénes eran los ministros y decirnos, no, ustedes alaben libremente en su iglesia, pero fuera de allí no pueden hacer nada más. Exacto. Sabiendo que la ley federal le aplicaba al gobierno federal. En Hobby Lobby, ¿qué le dicen? Hobby Lobby le dicen, tú tienes que poner una vacuna, no tienes que dar una pastilla que es un abortivo, provoca el aborto en la mujer. Y ellos le dicen, eso es contrario a mi libertad religiosa y a mi creencia. Tuvieron que ir al Supremo de los Estados Unidos 5-4, o sea, esto no es sencillo. El liberalismo se está quedando con los Estados Unidos y dicen, no, tú no puedes violarle la libertad de conciencia religiosa a esa persona siempre y cuando sea sincera. ¿Y qué dicen 4 jueces del Supremo? Es que la idea religiosa es ridícula. Eso dicen Hobby Lobby. Pero entonces recientemente cogen a la secretaria de prensa de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, y la sacan de un restaurante y dicen, mis principios morales, y esos mismos que dicen que mis principios cristianos no tienen valor, la aplauden. Yo voy a aplaudir a los míos ahora. O sea, nos las pusieron en bandeja. Pero esos datos nosotros los tenemos que saber. Por eso tú te fijas, el debate ha ido variando. O sea, yo puedo respetar tu odio anti-Trump, porque son tus principios morales. ¿Y por qué tú no puedes respetar mis principios religiosos? Donde Dios quita y Dios pone reyes. Y verdad, yo no soy pro-Trump, pero yo me chupé 8 años a Obama y a la persecución religiosa de Obama. Claro. O sea, entonces veo un nombramiento de un juez del Tribunal Supremo que da unas victorias grandes a la iglesia, que las estoy tratando de traer poco a poco para que la gente vea lo que está pasando. En Masterpiece, que lo discutimos aquí, que dice el Tribunal Supremo, tú tienes que ser neutral con la libertad religiosa. Ustedes fueron ofensivos, ustedes fueron agresivos, ustedes ridiculizaron, ustedes manipularon la evidencia. Y otras personas que hacen lo mismo por sus principios morales, ustedes le dijeron que tenían razón, pero al que tiene principios religiosos, ustedes no le dicen que no. O sea, quiero decirle a la gente que si usted no se ha dado cuenta que estamos viviendo una persecución religiosa, como dice el Apocalipsis, yo no sé dónde usted vive, porque son 13 casos relacionados con esto, y en todos ellos es para obligarte a que tú cedas a tu principio religioso. Perfecto. Mira el caso de las vacunas. Tú has tenido a mujeres por Puerto Rico luchando, Alerta Cristianos, ustedes, a la hermana Tamoa de Alerta Puerto Rico, cada cual con su estilo distinto y particular, que Dios los tiene en estos procesos. Y lo que yo invito a mis hermanos es que aprendan dónde son más efectivos. Ya yo tengo un hermano en la fe que me dijo, yo no puedo bregar en la legislatura, yo no puedo bregar lo que entonces, pues no venga. Déjame a mí, pero no, o sea, porque no nos entendemos. Tú quédate donde eres fuerte, yo he ido y hemos hecho unos equipos extraordinarios. Entonces, cuando tú vas y discuten, la definición de libertad religiosa es limitada, la que tenían hace 15 años atrás. Entonces, mira lo bonito, lo maravilloso de esto. Esto es una joya. Pues yo tengo que ir a una reunión. Es mi gente, es libertad religiosa, es lo que yo hago, ¿no? Y esa es la reunión donde llegó el abogado. Es que tu definición está mal 15 años atrás. O sea, te voy a decir cuál fue la joya. Trajeron un proyecto para destruir el derecho de los padres sobre sus hijos y la libertad religiosa. Y le salió el tiro por la culata. Porque el legislador ya dijo, para que pases, tienes que reconocer la que ya nosotros reconocimos en 2 leyes, que la de Iglesia y Escuela y el Departamento de Educación, que es el derecho de los padres sobre sus hijos. Exacto. Y el derecho a la libertad religiosa que vamos a proteger aquí. Entonces ahora, ¿tú quieres que el proyecto pase? Tu definición de libertad religiosa es la de la rifra. La que yo tengo derecho de acuerdo a la ley.
y el derecho de los padres de decidir sobre sus hijos con consentimiento informado. Y aquí viene otro caso importantísimo, que es el caso de Nifla. Nifla es un caso que no hemos podido discutir todavía, donde en California le dicen a los doctores que tienen que poner dónde se hacen los abortos. En clínicas que no son de aborto, que son antiabortivas. Exacto. Provida. Y el Supremo le dice, pero es que ustedes hicieron una ley que solamente aplican a las clínicas providas. Exacto. Son los únicos que tienen que poner el letrero. Nadie más los tiene que poner, excepto ellos. O sea, primero la legislación es un target. Exacto. Entonces, estás dando un content speech. O sea, que tú estás diciéndole a las personas qué tiene que poner, qué es lo que se tiene que pronunciar. Y eso es contrario a la libertad de expresión. Exacto. En caso de libertad religiosa de expresión. Ya era ley en California. Ya era ley en California. Es igual el caso de Masterpiece, que era en Denver. Yo no sé si entienden esa parte, muchacha. O sea, las clínicas que se establecieron pro vida para evitar que las chicas abortaran y darle otras alternativas de vida. Mira, darlo en adopción, distintas alternativas. California hizo una ley para que hubiese promoción obligatoria dentro de esas facilidades físicas de la clínica Provida, de que había una opción pro aborto, o sea, el aborto elimina ¿verdad? Y le daba el número de teléfono donde llamar y todo. Con número de teléfono. O sea, que era como una contradicción tú tener una clínica Provida y al mismo tiempo en las paredes promociones de pro aborto. Exacto. Y ahí el Supremo le dice, mira, tú no puedes usar ese tipo de... Es contradictorio. Totalmente. Tú estás obligando a una persona a dar un mensaje, mira si te suena, contrario a lo que cree. O sea, y eso es lo que estamos, eso es lo que hemos estado, es absurdo. Esa palabra me gusta. Es como si abordando un nuevo comienzo, que creen la rehabilitación del confinado, el exconfinado, Moresma tenga que decir, no hay esperanza para el confinado. O sea, hay que tratarlo siempre con mano dura. Exacto. ¿Tú te imaginas? Cuando mi visión y misión es otra. Exactamente la contraria. Y son tus estatutos, estás fundado para eso, estás dando resultados. No, tú tienes que promover. Entonces, eso se llama el compel speech. Es obligar a Pero mira si ellos saben, en Reed vs. Town Gilbert fue un caso también de esta década, donde los letreros, el Estado le decía a las iglesias qué podían poner en sus letreros. Y el Supremo le dice, tú no puedes obligar a una persona, tú puedes controlar las dimensiones, el lugar, el tamaño, pero tú no le puedes decir a las personas qué poner en su letrero. Y dice, mira, este es un país que hemos defendido el derecho del Ku Klux Klan a quemar cruces. Hemos defendido el derecho de la izquierda de quemar banderas. O sea, pero entonces aquel no quiere que aquel sea racista, pero tú eres racista en contra del que es racista. O sea, la sociedad está enferma. O sea, me guste o no me guste, tienes el derecho a creer lo que te dé la gana, siempre y cuando no le hagas daño al otro. Que ese es el problema ahora, que estamos agresivos, nos estamos ofendiendo, no podemos sentarnos en una mesa. Y en ese caso le dice, mira, no hay content-based regulation, pero el caso de las clínicas abortivas en California. De California, es que nos toca. Ahora mismo en Puerto Rico se están discutiendo unos cánones de los abogados para obligarnos a cierto tipo de conducta. Y una cosa es lo que podemos hablar, o sea, a ver si te suena que somos target. Entonces, mientras menos ellos quieran que hablen, pues Juan Carlos me invita aquí a hablar. Esa es la maravilla de Dios. Entonces, en ese caso de Nifla dice, nosotros nunca hemos reconocido un professional speech. La libertad de expresión, nunca este Supremo ha dicho que el profesional no tiene la misma libertad de expresión que cualquier otra persona más. Exacto. Y en Puerto Rico se vio en otro caso, miren, aunque no le guste, Dios usa a quien quiere. Tomás Rivera Chávez, en un caso ético, le dijeron el abogado tiene derecho a expresar políticamente lo que quiere y tiene derecho a expresarse en la sociedad, excepto si es un caso que él está envuelto. Que eso no resuelve un problema, porque a veces te decían, tú no puedes decir esto como abogado, y tú te quedas a ver qué yo puedo decir y qué no puedo decir, pero ¿por qué nos vamos a mover? Y el Supremo dice, mira, tú no puedes decirle a un profesional. Entonces, mira qué maravilla. Ahora que se va a discutir el proyecto de aborto, entra lo que es consentimiento informado, y es lo que dice el proyecto de aborto de la senadora Naida Venegas. Dice, el consentimiento informado tiene que decir lo bueno y lo malo. Que tú le dices a la gente mira, el Tribunal Supremo lo resolvió. Es que quiero que la gente vea que Dios está en el asunto. Claro. Y que cambiemos un poco la visión. ¿Qué hace en el caso de las vacunas? Cuando dice, ¿pero qué es consentimiento informado? Fácil. Yo llamo a los abogados, vete a Nifla, lo describe completo, lo positivo y lo negativo. ¿Qué nos dicen? Pero que tú no puedes probar que la vacuna hace daño. Yo, ¿cómo que no? Tengo una ley federal que dice que hace daño, que puede hacer daño y que ha dado millones de dólares en compensación. Tú lo tienes que decir al momento de poner una inyección. Se creó un fondo congresional. Se creó un fondo congresional. Entonces, que se dice, no, pero yo puedo correlacionar. Y uno de los abogados dice, pero puedes correlacionar, pero no puedes probar
Wow. Son dos cosas distintas. Una epidemia, no hay duda en una epidemia. Hay que un solo niño que no se vacune puede infectar a los demás. Eso lo dirás tú. Pero yo puedo decir que el tuyo puede infectar al mío con una situación de esta. Licenciado, un minutito para el cierre. Él dijo que cuando Ya aquí faltaran 10 Sí, ya yo no- rezáramos, a mí se me pasó pero los Hice una 10. ceñida así No. porque los Que temas 10. están tan buenos. Al 10 le borraron el 0 y me lo dejaron en 1. Pues fíjate, Porque nos envolvimos contigo, si ¿ves? te fijas, no hemos hablado ni de 6 o 7 casos, pero quiero que vean el último. El último es el de Janus, que es el de las cuotas a las uniones, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice: esta joya maravillosa, tú no puedes obligar a una persona a que con su dinero respalde una organización que lleva un mensaje distinto al suyo. Exacto. Y el gobierno no te puede obligar a ti a respaldar, que tú respaldes un mensaje. Y si yo no tengo que respaldar un mensaje con mi boca, tengo que respaldarlo con mi vida. ¿O es que los mudos no se comunican? Wow. La dejo con esa frase. A lo mejor Moray me saca una camisa muy buena de esta, ¿verdad? Yo quisiera en otro programa, licenciado, hablar de los héroes que han dado la lucha. Fíjate que estas grandes victorias ha sido porque alguien dijo: yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias pagando de su bolsillo en muchos casos. En otros no, pero en muchos Bueno, sí. en Puerto Rico te puedo decir... Para el derecho de todas las masas, o sea, de la gente, del país Cierto. completo. En Puerto Rico te puedo decir que nadie paga a los abogados, ni nadie paga a la gente que está envuelta en esto. Todos los han hecho de manera voluntaria. Todo ha sido pro bono. Todo ha sido pro bono. Wow. Son muchos héroes, ¿no? Son muchos héroes. Sí, Todos los sí, abogados que sin tú ves, esa lucha no tuviésemos iglesias no escuelas. tuviéramos iglesias, escuelas, y estaríamos encerrados dentro de las iglesias, y los Así es. colegios privados cristianos estarían enseñando perspectiva de género, y a los nenes con los nenes besándose en la boca desde kindergarten. Sí, eso es Wow. así, eso es así. Y esos abogados no cobraron. Licenciado, ¿cómo la gente lo puede contactar? ¿De alguna manera? ¿Email, Facebook? Él es CDO Juan Gaut @gmail.com y Juan M. Gaut Pacheco en Facebook. Van a ver ahí fotos Sí, de está en camisa, de Facebook, está en pastora y todas esas cosas. Eso es un logro. Lo celebramos. Gracias, licenciado. Yo hoy bailé de nuevo, no me di cuenta. Baila ahora. Mira, te voy a poner la musiquita.